de alguna manera ya estamos avanzando en cosas que necesitamos conocer. Por ejemplo, la estructura que tiene la resolución 3. La resolución 3, ¿no es cierto? Para usted es el manual de políticas contables. Entonces, todo lo que usted necesite saber está en la resolución 3. Usted parte con el marco conceptual y termina con el glosario de NIC-SP. Ese es su texto, son cerca de 230 páginas y que si usted transita ahí, va a tomar conocimiento de lo que se adoptó para el sector municipal. Entonces, recuerden lo que hemos conversado. Nosotros, el primer día de clase, bajamos 3 volúmenes de NIC-SP para el sector, ¿no es cierto?, público. Entonces, ahí usted se entera de dónde la Contraloría General de la República tomó información para adoptar, ¿no es cierto?, a través de un compendio, ¿no es cierto?, de información, y entonces crea la resolución 16 del 2015 para las primeras empresas del sector público que iban a iniciar el proceso de implementación de NIC-SP. Luego, ¿no es cierto?, ahora en el 2020 también prepara un texto que es la resolución 3. Entonces, esos contenidos que están ahí, para usted es la resolución 3. Para el sector público, que no municipal, es la resolución 16. Pero si usted lee, le hace un seguimiento a los textos, va a encontrar mucho coincidencia. Entonces, y siempre recuerde la referencia. La referencia muestra el origen de la información. Señala las NIC-SP, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 17, que son los bienes de uso, la 16, que son las propiedades de inversión, y así muestra, ¿no es cierto?, la referencia. Entonces, usted debe, de vez en cuando tenga tiempo, bajar todas esas normas de la referencia. Entonces, no solo va a tener su texto, resolución 3, sino que va a tener la referencia al alcance de la mano. Entonces, las puede bajar uno a uno o baja los volúmenes, ¿no es cierto?, que son muchísimas páginas. Entonces, pero usted tiene que ir haciendo su biblioteca. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se prestan, que requiere mayor concentración y buscar, ¿no es cierto?, una definición que usted lo pueda, ¿no es cierto?, dominar para luego aplicar correctamente. Entonces, esos son lo que hay que tener presente. Y la estructura de la resolución 3 es, ¿no es cierto?, el concepto, después viene el reconocimiento, la valoración inicial, la valoración posterior y el efecto que tiene, ya sea a la fecha de la convergencia, el efecto es en la cuenta 311.05, adopción por primera vez. Pero cuando usted ya sea IFRS en el 2022 y años siguientes, usted ya esa cuenta escasamente la va a ocupar. Todas estas valoraciones posteriores van a tener efectos en resultados, y algunas, como las que vimos, ¿no es cierto?, van a tener efectos en la cuenta de resultado acumulado, que es una cuenta patrimonial. Entonces, por ejemplo, un cambio en una política contable tiene efectos en la cuenta de resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo en que
existe el cambio en la política contable. Lo mismo los errores. La norma de errores en su texto, ¿no es cierto?, dice que un error de periodos anteriores tiene efecto en la cuenta resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo en que se encuentra el error. Entonces, esos son ajustes patrimoniales. Esos dos elementos tienen ajustes patrimoniales, un cambio en una política contable, un error. Tiene también un registro en patrimonial. Sin embargo, un cambio en una estimación contable tiene efectos en resultado del periodo, en el estado de resultado del periodo. Entonces, ahí está la gran diferencia. Un cambio en una estimación contable tiene efecto en el estado de resultado del periodo. Entonces, esos son los temas que tenemos que repetir una y otra vez para dominar la normativa, tener un amplio conocimiento de normativa para el sector público. ¿Cómo logramos eso? Bueno, estudiando, capacitándose, yo digo enamorándose de la norma contable para el sector público. Enamorándose es la forma de superar todas las dificultades que tiene la norma en su relato, en sus letras, cuando nos habla, por ejemplo, del control, cuando nos habla de los flujos futuros, cuando nos dice, por ejemplo, del monto recuperable, del importe recuperable, del valor de uso, del costo histórico, del costo atribuido, ¿no es cierto?, costo atribuido a valor razonable, costo atribuido a valor, ¿no es cierto?, a valor tasado, ¿no es cierto? Entonces, cuando la norma señala, por ejemplo, cuando habla de la propiedad de inversión, señala que su medición al inicio es al costo, luego su medición posterior dice que es a valor razonable. Sin embargo, la misma norma, en el mismo texto, define lo que es un valor razonable y dice que para una propiedad de inversión, el valor razonable será el avalúo fiscal o, ¿no es cierto?, la tasación comercial. Entonces, esto o lo otro, y le propone a usted, ¿no es cierto?, elige tú cuál. Este grupo de propiedades de inversión la voy a medir posteriormente al avalúo fiscal. A este otro grupo de propiedades de inversión lo voy a medir, por ejemplo, a tasación comercial. Esas son decisiones que ustedes se van a encontrar. Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Las existencias, por ejemplo, las existencias se reconocen al inicio al costo, siendo su costo el precio de adquisición, flete, seguro, hasta el punto de bodega, ¿no es cierto? Hasta el punto, ahí, a la entrada de la bodega, hasta ahí es el costo de la mercadería. Entonces, flete seguro, impuestos no recuperables, ¿no es cierto? Y hasta el punto de entrada a la bodega y menos cualquier descuento comercial. Ahí tenemos el costo de la mercadería. Y nosotros vendemos, y reconocemos cuentas por cobrar, ingresos, costo de venta, mercadería. Ese es el asiento contable. Luego, al término del periodo, ¿no es cierto?, en el prebalance, usted es la hora de medir la existencia. ¿Y qué dice la norma? Dice que se reconoce al monto menor entre el valor contable, es decir, lo que quedó en P por Q, ¿no es cierto?, precio por cantidad, lo que quedó registrado en la contabilidad, y el valor realizable neto. Elige el monto menor, dice.
debe quedar al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Pero ya, pero ¿qué es lo que es el valor realizable neto? La misma norma lo define como un precio estimado de venta menos el costo por incurrir en el proceso productivo del producto a terminar y el costo de vender el producto. Entonces, ese valor realizable neto, si fuera 100 y la mercadería 120, claramente tengo una pérdida de valor de las mercaderías por 20. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, reconocer una disminución de las mercaderías en resultado y rebajar las mercaderías. Eso está en su manual de procedimiento contable, el oficio 59.549 del año 20. Entonces, ahí tenemos un texto que a usted le colabora muchísimo para las imputaciones, para usar la cuenta correctamente, el código correcto y una glosa correcta. Entonces, recuerden ayer los que vieron las noticias, ¿no es cierto? Vimos un tema desagradable con Maipú, ¿no es cierto? Hoy día es la municipalidad estrella para todos los que quieren recoger información. Pero de la buena información, porque hasta ahora uno acusa al otro y el otro acusa al otro. Entonces, pero la historia continúa. Entonces, hay cosas que tenemos que mejorar. Y eso es uno de los principios de esta norma, la transparencia. La imagen fiel, acuérdense de eso. Imagen fiel, acuérdense de las características cualitativas que tiene el estado de situación, ¿no es cierto? Relevante, comprensible, comparable, imagen fiel. Entonces, son conceptos que están en el manual. Entonces, el manual, ojo, es una norma aceptada por el país, por la República de Chile. Esa norma termina finalmente en los tribunales. Ese es el documento válido para discutir cualquier imputación contable. Yo no sé si ustedes han participado como perito en algunos tribunales donde se habla de los estados financieros y cómo se defiende o cómo se acusa una situación. Entonces, los conceptos están para aplicarlo, no es una cosa agregada de buen convivir, no. Hay que entenderlo, hay que aplicarlo y hay que exponerlo, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de las mercaderías. La mercadería entonces tiene un reconocimiento, una valoración inicial y una valoración posterior. ¿De acuerdo? En los bienes de uso, también nosotros tenemos la misma estructura. Primero el concepto, segundo el reconocimiento, luego la valoración inicial y posterior, y finalmente viene la revelación. Entonces esa es la estructura. Entonces el concepto de un bien de uso son bienes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para usarlo, tal como dice la norma. Son bienes que nosotros tenemos para usarlo. Son bienes de uso, son activos, tangibles, muebles e inmuebles que controla la municipalidad para su uso. Está clarito, ¿no es cierto? Entonces, para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósito administrativo o para arrendarlo a terceros en el caso de los muebles. Y se espera que sean utilizados más de un periodo. Entonces, los terrenos y los edificios se contabilizan por separado y el reconocimiento, ¿no es cierto?, se reconocerá un activo si y solo si es probable que la municipalidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio futuro asociados con el elemento. El valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable.
el valor razonable o el costo pueden ser medidos de forma fiable. Recuerden, el valor razonable, cuando lo leímos en el marco conceptual, o el valor de mercado. Cuando hablamos, la norma, la resolución entre el valor razonable lo define a través del concepto del valor de mercado. Y cuando habla de valor razonable, lo define citando a la NIF 13, medición de valor razonable, de acuerdo al nivel 1, 2, 3, de la NIF 13. Vea eso. Entonces, como que tengo que ir a la NIF 13, medición del valor razonable, leer los conceptos que ahí están. Pero básicamente el valor razonable, su definición es, ¿no es cierto?, en que dos entes, ¿no es cierto?, participan interesados en hacer una transacción sin debidamente informado, sin presión, sin coacción alguna en esta transacción. Entonces, es importante tener ese concepto porque al parecer, según yo, mi opinión personal aquí, nada, según yo, el hecho de ser una empresa pública, como que el mercado no rige para mí, y no es verdad. Justamente lo que se busca a nivel internacional es que las empresas del Estado no transgredan las reglas del mercado. La regla del mercado es, ¿no es cierto?, libertad en comercializar. Usted no puede presionar como municipalidad, por ejemplo, a una automotriz, oye, sé que necesito 50 automóviles y los quiero a 10 millones. Eso no se puede hacer. Eso no se puede. En ninguna parte del mundo se puede hacer eso. Entonces, se tiene las reglas del mercado que respetar. Ahora, y de vez en cuando, yo percibo que muchos ignoran las reglas del mercado. Usted las puede transgredir, sí, pero va a terminar todo eso en los tribunales y va a generar muchísimo ruido, mucha molestia. Recuerde que en un mercado la oferta y la demanda y el precio y cantidad y el tiempo, también es importante el tiempo. Usted al irrumpir en el mercado comprando, deja a otras personas sin poder comprar. Entonces eso genera un mayor daño al mercado. Bueno, entonces el valor de mercado usted lo encuentra en la página 25, donde dice que el importe por el que puede ser intercambiado, ¿no es cierto?, un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Luego señala, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad, siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. Y después, ¿no es cierto?, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impidan a la municipalidad transacciones en el mercado. No existen barreras. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Entonces, en ese párrafo 97, en la página 25, ahí está muy resumido las reglas del mercado. Y fíjese usted que si usted va en la página anterior, la 24, en el párrafo 90, ahí habla, en el párrafo 91, habla del valor razonable y como le explicaba, cita la NIF 13
donde la NIF 13 es medición del valor razonable, inclusive me da el año 2018, y me expresa los niveles 1, 2 y 3, que es lo que trabajamos en esto sabemos, ¿no es cierto? Que lo que se busca es un valor razonable, confiable. Ahora, la norma habla de activos en mercados activos, mercado abierto. Entonces, el mercado abierto, ¿qué es lo que es el mercado abierto? Bueno, en lo que estamos en nuestro país, un país pequeño, con una población pequeña, con ingresos, remuneraciones bajas, y que lo que está buscando es posicionarse en el mundo. Sin embargo, son bajas las remuneraciones, pero es porque todavía seguimos exportando bienes de origen natural. Extraemos minerales y otras cosas. Entonces, no hemos dado el segundo paso, que es el desarrollo de inteligencia, ¿no es cierto?, de mayor valor, como son los servicios tecnológicos, ¿no es cierto? Si no hay investigación y desarrollo en Chile, va a ser muy difícil que podamos, a través de la remuneración, tener ingresos mejores. Entonces, y aún más, recuerde, la oferta y la demanda, la mano de obra, si hay mucha gente haciendo lo mismo, los sueldos nunca van a subir. La única manera de subir los sueldos sería ficticio, y eso también está prohibido. Hay ciertos límites, uno no puede subsidiar todo. ¿Por qué? Porque estamos insertos en el mundo. Las reglas de los países desarrollados prácticamente, ¿no es cierto?, son las reglas que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, el tema del desarrollo es un tema complejo, no es fácil, pero se puede lograr. Lo hemos visto en los últimos 40 años cómo el país ha cambiado, ¿no es cierto? Pero no todos se han beneficiado. Entonces ahí está el tema. Y bueno, ahora hay que darle una vuelta y corregir. Pero somos un país abierto al mundo. Y ese país abierto al mundo es que usted tiene acceso como municipalidad, comprar no solo en Chile, puede comprar donde le dé la gana, ¿no es cierto? Donde el producto esté más barato, cumpliendo los estándares, y usted compra. Abierto. Entonces, cuando tenemos mercado activo, quiere decir que el activo se vende en el mercado. Por ejemplo, un automóvil usted licita y le va a llegar oferta, ¿no es cierto? Y usted va a comprar de acuerdo a las bases al mejor. Entonces, eso es un mercado abierto. Y ese es un mercado activo, porque esos vehículos se transan en el mercado. Entonces usted conoce el precio. ¿Por qué lo conoce? Porque se transa en el mercado. Y a eso se define mercado activo. Hay activos que no tienen mercado activo, claro. Por ejemplo, los activos, los intangibles generados internamente. Usted desarrolla y usa un activo intangible desarrollado internamente. Pero si lo quiere vender, ¿cuánto vale? Usted sabe cuánto gastó, pero eso no quiere decir que ese es el valor razonable. Entonces, y si lo coloca, lo coloca a la venta, va a tener una cantidad de precio que probablemente no vaya nadie a ofrecer un precio, porque a usted nomás le sirve para la municipalidad. Entonces, son activos únicos, entonces no tiene mercado activo. Por ejemplo, ¿qué otro activo no tiene mercado activo? El aire. El aire que nosotros aspiramos, aún no le colocan precio. Pero aparecen pequeños indicios de comercializar el oxígeno, ¿no es cierto?, que se vende en botella y usted puede respirar con un aire más limpio y que cumple ciertos requisitos. Bueno, lo mismo pasaba con el agua. Recuerde,
40 años atrás, 50 años atrás, el agua no se vendía envasada, por lo menos. Se vende a domicilio, qué sé yo, pero envasada no existía ese mercado. Entonces, si yo quiero saber cuánto valen un litro de agua, usted le coloca, ese tiene mercado activo, porque usted va al supermercado y sabe cuánto vale los 5 litros o el litro de agua o el medio litro, sabe cuánto vale. Entonces usted compra y eso significa que tiene mercado activo. Y así, y un mercado organizado, ¿no es cierto? Bueno, comprador y oferta y demanda, ¿no es cierto? De manera libre llegan y transan por un precio. Entonces, esos son importantes. Estábamos en el tema de las mercaderías. Entonces recuerden, las mercaderías al inicio se reconocen al costo, para la valoración posterior es al monto menor entre el costo y el valor realizable neto, con efecto en resultado. Si el valor realizable neto es menor que el precio de las mercaderías según el balance, entonces tengo que ajustar las mercaderías a valor realizable neto, reconociendo un resultado en la pérdida. Si nosotros estamos en propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto? Los bienes de uso. Si nosotros estamos en los bienes de uso, en la página 49, los bienes de uso son activos para su uso, ¿no es cierto? Y es probable que genere flujo y entonces tengo control, obedece a sucesos pasados. Entonces, yo siempre le he dicho que la norma no habla de la propiedad, habla de tener el control, que no es lo mismo. Yo no puedo, podría no tener, ser el dueño de un bien raíz, sin embargo tengo el control y como tengo el control lo reconozco en mi estado de situación. Entonces, por eso es que es importante señalar el control. Ahora, ¿cuándo tengo el control? Fíjense ustedes, ese otro tema también que deben marcar, ustedes deben, si no lo está haciendo, está perdiendo una bonita oportunidad de registrar los hitos más importantes. Fíjese, el control, cuando yo pierdo el control, bueno, lo pierdo, ¿no es cierto?, cuando no tengo la capacidad de intervenir, que terceros, ¿no es cierto?, puedan desviar estos flujos. Entonces, es importante el control. Entonces, cuando no tengo el control, cuando, ¿no es cierto?, no tengo la capacidad de proteger el flujo. Por ejemplo, supongamos que usted, ¿no es cierto?, vende, hace una venta importante, vendió un terreno, ¿no es cierto? Usted dijo, voy a vender este terreno, con esta plata voy a hacer una mejora importante a todo lo que es infraestructura de la municipalidad, todo listo, 1.000 millones, perfecto, vendió el terreno. Ya, y estamos listos para el pago. Entonces, de repente le llega a usted una orden, ¿no es cierto?, judicial. Embárguese, a usted le llega una notificación y la persona que le compró el terreno, que tiene que pagarle a los 1.000 millones, le llegan una notificación, por ejemplo, de la Tesorería General de la República. Dice, señores, se embargan los 1.000 millones. ¿Por qué? Porque usted me debe toda esta plata por no pago de contribuciones. Entonces, y la persona que le compró el terreno no puede hacer nada, no le puede depositar a la municipalidad, tiene que transferir a la tesorería hasta que se aclare en usted y la tesorería. Si usted quiere liberar los 1.000 millones, va a tener que ir a juicio con la tesorería. Entonces ahí usted pierde el control sobre un flujo futuro
y la norma dice que cuando usted pierde el control sobre un flujo futuro, entonces debe reconocer el gasto. Es decir, usted tendría que llevar a gasto los 1.000 millones. Lo perdió. Bueno, después si en juicio gana, claramente se repone, pero en ese instante es un gasto. ¿Por qué? Porque perdió el control sobre el flujo que generó la venta del terreno. Eso está definido en la resolución 3, entre la página 49 y siguiente. Entonces, eso es cuando hablamos del control. Recuerde, cuando hablamos del control, insisto en esto, cuando hablamos del control es que usted tiene la capacidad económica de proteger el flujo que se genera. Usted tiene la capacidad económica de proteger el flujo que se genera producto de un servicio o de una venta de un bien. Eso. Ya, entonces, si no, no tiene control. Entonces, una propiedad, un bien de uso. Entonces, nosotros tenemos un bien de uso y lo reconocemos al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición, impuestos no recuperables, derechos arancelarios, erogaciones capitalizables, montaje, habilitación, deshabilitación o rehabilitación, ¿no es cierto? Y todo eso, entonces, se reconoce el costo al inicio, más, ¿no es cierto?, una provisión, que la provisión se reconoce al valor actual, y entonces menos descuentos comerciales. Entonces ahí tengo el costo de una propiedad, planta y equipo. Entonces esa provisión la vimos en un ejercicio, y entonces esa provisión se va corrigiendo año a año, pero ya no va contra el activo, sino que se registra como un gasto financiero y se va ajustando la provisión. Entonces, una vez que yo defino el costo al inicio de los bienes de uso, la norma dice que su depreciación es por componente. Y si es por componente, entonces debo descomponentizar. Entonces, en este instructivo de primera adopción tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo donde hay un edificio y, ¿no es cierto?, que viene bajo la norma 60.820 del 2005, vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, usted viene con un edificio depreciado y corregido y depreciado, pero al 1 de enero del 2021 tiene que hacer un ajuste. Ajuste porque la norma, ¿no es cierto?, dice que una propiedad, planta y equipo, su depreciación es por componente. Entonces, si es por componente, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, en este siguiente lámina. Entonces, veamos este ejemplo de ajuste del valor de una edificación institucional por utilización del enfoque por componente. Entonces, una municipalidad tiene una edificación respecto de la cual determina que el sistema de ascensores debe ser reconocido como un componente. Entonces, la recepción definitiva de la edificación y el inicio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo entonces el costo de compra e instalación del ascensor en 50.000, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550.000. Obviamente esto está en miles, así que son millones. Entonces, claramente, tenemos los datos, cuánto costó el ascensor, cuánto costó el edificio, ¿no es cierto?
Y al 1 de enero del 2021, la depreciación acumulada a la edificación es de, entonces, hacemos los cálculos. Entonces, si yo hago los cálculos aquí, ¿no es cierto? Si yo hago los cálculos aquí, entonces tenemos que... Disculpe, profesor. sí. No sé si está mostrando alguna presentación porque yo no la puedo ver, solamente veo su video, lo veo usted, pero no veo una presentación. Hoy recién me estaban diciendo eso. Es que Bueno. pensé que no. Ya, Profesor, yo no le pregunté porque pensé que dije, en algún momento va a poner su presentación. Probemos ahora. No, sí, no hemos perdido nada. No, Así, si no. Aparte vamos a que ir a buscar. los alumnos yo creo que tienen descargado su material, también deben tenerlo ahí como en la mano. Sí, es lo mismo. Ahora sí. Ahora, perfecto, súper bien. Sí, yo también, Ya. Maricel, pensé que el profe era el introductorio. Sí. No, si era la introducción, si pensaron bien. Ya. Va, entonces está bien. Bien pensado. Estaba siempre estuve en esta parte. Sí, sí. Ya, Ya. profesor, ahí sí. Entonces, ahí. Entonces, este edificio, ¿no es cierto? Le asignamos un valor ¿no es cierto? Al 1 de enero ¿de cuánto? Ahí, ¿no es cierto? Al 1 de enero. Entonces, ahí está, son 600. Si usted va a la tabla de referencia, en la tabla de referencia un edificio tiene asignado 80 años. Así que bueno, lo dividimos por 80. Pero del 2013, ¿no es cierto? Ahí, al 1 de enero del 2021 tenemos 5 años. Perdón, 8 años. Entonces lo dividimos por 80 y lo multiplicamos por 8. Eso me da entonces una depreciación de 60.000. Y eso es lo que viene, ¿no es cierto? Pero insisto, en la primera adopción la depreciación es por componente. Entonces tenemos que hacer el ajuste. Bueno, vamos por el ajuste entonces. La vida, ¿no es cierto? La vida útil del edificio 80 años, de acuerdo a la tabla de referencia. Y ahora vamos a hacer los cálculos separados, el edificio del ascensor. Entonces, como sabemos que el edificio costó 550 millones, lo voy a dividir por los 80 años, lo multiplico por los 8 periodos y eso me da una depreciación acumulada de 55 millones. El ascensor, ¿no es cierto?, lo tengo como a una vida útil de 16 años. Entonces, lo mismo, como sé que me costó hace 8 años atrás, me costó 50 millones. Bueno, estos 50 millones los divido por la vida útil del ascensor y lo multiplico por la vida útil, ¿no es cierto?, utilizada. Entonces, eso me da 25 millones. ¿No es cierto? 8 años son lo que se ha utilizado el ascensor y el edificio. Entonces, ¿cuál es la depreciación acumulada de la edificación? Bueno, recuerde que eran 60, que lo teníamos acá, ¿no es cierto? Ahí 60. Entonces, hoy día estaríamos entonces ahí. Pero si yo sumo, ¿no es cierto?, entre esto y este otro, ahí, estos dos me da 70, 80. Y bajo el método norma 6820 es 60.000. Entonces 80, la diferencia entre 80 y 60 son 20 millones. Entonces, ¿cuál sería la depreciación acumulada de la edificación si hubiera utilizado desde el inicio el enfoque por componente? Bueno, ahí tenemos los 25, ¿no es cierto? Y los 55. Así que ahí estamos y estamos listos entonces para hacer el ajuste. Está subvaluada la depreciación bajo NISP en 20.000. Entonces hay que ajustar.
Ahora, recuerde que usted también, bajo la normativa 6820, usted corregía monetariamente y después depreciaba. Bueno, hoy día no corrige monetariamente, no aplica la norma de corrección monetaria, la hiperinflación. Para que ustedes sepan, hiperinflación, la norma dice que habrá que ocupar esta norma cuando el país en 3 periodos suma 100% de inflación. Entonces, bueno, nosotros hace muchísimo tiempo que tenemos controlada la inflación, salvo este periodo que es un periodo difícil. Usted conoce los motivos. Y entonces pensamos que podría llegar a 7% este año. 7% es mucho comparado, es el doble comparado a lo que viene ocurriendo en los últimos 20 años. Entonces, el objetivo del Banco Central es mantener controlado la inflación y el rango no puede superar más allá del 4,2. Es un extremo, estamos casi el doble. Entonces, van a venir ajustes a la política monetaria. Entonces, la norma contable 6820 traía estos bienes no monetarios corregidos monetariamente y luego se depreciaba. Ahora no corregimos monetariamente, sí depreciamos y la depreciación es por componente, dentro de lo posible. O sea, usted un automóvil no lo va a descomponer. No tiene sentido. Un edificio sí, porque evidentemente hay activos que son de una vida útil distinta al propio edificio, ¿no es cierto? Como por ejemplo los ascensores, el aire acondicionado, la red húmeda, la red seca, el tema de la electricidad, ¿no es cierto? Un edificio que normalmente tiene una vida útil de 100 años, usted le tiene que cambiar, por ejemplo, obligatoriamente los ascensores, a lo menos una vez. Y también tiene que cambiar, por ejemplo, el tema de los aire acondicionados. Y también le tiene que cambiar probablemente de todas maneras el tema del cable, el cable conductor de electricidad. ¿Por qué? Porque es como todo, no sé, pues usted compró su vivienda hace 30 años atrás, 20 años atrás, las casas, los hervidores de agua, ¿no es cierto? Casi hoy día todo es eléctrico, el peinador, todo es eléctrico, entonces el cable es exigido cada vez más, entonces por eso es que hay que cambiarlo, porque tienen una capacidad de conducir electricidad, pero sobre esa capacidad lo que le va a pasar es que los cables ¿no es cierto?, se van a incendiar y generan entonces un daño mayor que la casa se incendia por todas partes, digamos, porque los cables no aguantaron la conducción, dado lo que usted le ha pedido. Entonces el refrigerador, que el televisor, que el calentador eléctrico, todo eléctrico. Entonces, si no está en esos cables, si no están en condiciones de soportar esa conducción de electricidad, entonces se van a quemar. Por eso es que necesita un periodo de cambio, mucho antes que lo que la vida útil de la infraestructura gruesa permite. Por ejemplo, en Santiago Centro hay muchísimos edificios muy, muy antiguos. Algunos están en buenas condiciones y otros no. Inclusive algunos están cerrados, con candados afuera. Y bueno, razones comerciales probablemente, o de herencia. Bueno, aquí tenemos entonces el registro contable y aquí está, ¿te fijas? Y este es un ejemplo que está en este instructivo de primera adopción.
Entonces usamos la 311 y rebajamos la depreciación acumulada de edificaciones en 20 millones. Y ahí estamos. Y así vamos avanzando. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, esta situación. Entonces, en los bienes de uso, entonces, se reconocen al inicio, al costo, y la medición posterior es al costo. Y si es al costo, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libro del activo esté más alto que su valor razonable. Entonces, y también vimos que cuando esté más alto que el monto recuperable. Recuerde, el monto recuperable es el monto mayor entre el valor razonable neto y su valor de uso. El valor razonable neto es lo mismo el precio de venta neto. Y el valor de uso es igual al valor actual de los flujos, ¿no es cierto?, que el activo genera. Entonces, esos flujos usted los trae a valor presente, descontado una tasa de interés, y ese valor de uso, entonces, lo compara con el valor razonable neto, elige el monto mayor, y ese monto mayor es el monto recuperable. Ese monto recuperable, si fuera 1000, entonces esos 1000 usted lo compara con el valor libro del activo, y si el valor libro del activo es 1100, entonces tenemos un deterioro de 100. Y eso lo reconocemos en resultado en la cuenta deterioro del activo, bienes de uso depreciable, y la contracuenta va a ser la deterioro acumulado del bien de uso depreciable. Ya estamos. ¿Qué les parece? Entonces, y al año siguiente, entonces, el activo, como hubo un ajuste al valor libro hasta llegar a los 1000, entonces al año siguiente yo tomo los 1000 y sobre eso deprecio, y nuevamente una vez que tenga mi valor libro, me comparo con este monto recuperable y veo si tengo deterioro. Y si tengo deterioro, hago lo mismo. Entonces, reconozco la pérdida por deterioro a deterioro acumulado, se ajusta el valor libro al nuevo monto recuperable, y ese monto lo ajusto, lo utilizo para calcular nuevamente la depreciación de ese periodo, y determino mi valor libro, y nuevamente me comparo con el valor recuperable y veo si tengo deterioro. Entonces, yo puedo tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de deterioro, y entonces voy a tener deterioro acumulado, y el activo se va a expresar a su monto bruto menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado, y entonces ese es mi valor libre. Entonces, ¿y qué pasa con el deterioro? Bueno, el deterioro, ¿no es cierto? Recuerden, el deterioro acumulado, y el deterioro es una cuenta de resultados. Por lo tanto, todos los años, cuando cierro balance, las cuentas de resultados quedan en cero. Entonces, al año siguiente voy a tener deterioro en una cuenta de resultados. Pero en el activo, ¿no es cierto?, va quedando esta cuenta complementaria en deterioro acumulado. Entonces, el deterioro acumulado en el activo rebaja el valor del activo. Por eso tengo precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Bueno, pero el deterioro, ¿qué pasa con el deterioro? Bueno, la norma es clara, dice que el deterioro, ¿no es cierto?, es cuando el valor libro del activo está más alto que su monto recuperable. ¿De acuerdo?
¿Y qué pasa si en un periodo el deterioro se recupera? Bueno, la norma dice que se recupera hasta el valor libro del activo, como si este no tuviera un deterioro. Entonces, se recupera entonces el deterioro hasta el valor libro del activo sin deterioro. Entonces, tengo que hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Y lo hicimos, creo. Si no lo hicimos, usted me lo señala, pero lo hicimos, creo. Entonces, si es así, entonces se recupera el deterioro hasta el valor libre del activo sin deterioro. Perfecto. Pero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la política de acuerdo a la resolución 3? ¿Cuál es la política con respecto a los bienes de uso depreciables? Bueno, busca deterioro. Es decir, que si tiene deterioro, tendrá efecto en resultados. ¿Y el deterioro cuándo se recupera? Se recuperará el deterioro hasta el valor libre del activo sin deterioro. Y entonces, como a mí me gusta trabajar, ¿no es cierto?, con ustedes, con la resolución, recuerden, yo estoy para ofrecerle, facilitarle una capacitación, pero también para guiarlos en una metodología que usted, si la usa, le va a entregar resultados excelentes. Porque la idea es que usted trabaje siempre con su manual. Entonces, por eso estoy yo con mi manual y usted también debería estar con el manual para conocer dónde están los temas, los hitos más importantes. Entonces, si yo voy, ¿no es cierto?, a la resolución 3 en la página, ¿cierto?, donde señala que en la página 130, reversión de las pérdidas por deterioro de un activo. La reversión por deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor libre que tendría el activo si no se hubiesen reconocido pérdidas por deterioro. Entonces, si usted, supongamos, entonces tenemos, ¿no es cierto?, que entender ese párrafo 34 de la página 130. ¿Hasta dónde se recupera el deterioro? Se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. ¿Se fija? Entonces, lo primero que hago es calcular el valor libre del activo sin deterioro y comparar el valor libre con deterioro y ajustar. Y entonces, Ignacio, usted levantó la mano, ¿o es una casualidad? Profesor, hay una mano arriba, Ignacio. Parece que quiere preguntar Sí. algo. En eso estoy consultando. ¿Qué necesita Ignacio? Muy bien. ¿Puede abrir su micrófono, Ignacio? No, disculpe, profesor, se me perdió la señal. Ya, perdió la Sí, mano. me reconecté recién. Disculpe. No, no hay problema. Bueno, como les digo, el tema del deterioro es importante porque lo van a vivir todos los años y entonces tienen que agrupar aquellos activos, ¿no es cierto?, que van a tener que hacer los cálculos, por ejemplo, tasar. Así que, y deterioro, y el deterioro se puede recuperar, por lo tanto, tienen que entrenarse en esa parte. Eso es con respecto a los bienes de uso. Recuerde, el reconocimiento inicial de los bienes de uso se reconocen al costo. El reconocimiento posterior es al costo. Y eso quiere decir que busca deterioro. Y el deterioro se reconoce en resultado. El deterioro se puede recuperar y se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. Eso está en la página 130, párrafo 34. Entonces, hasta ahí se va a recuperar. Supongamos, mire,
Si usted hace el ejercicio, yo lo voy a hacer mental porque yo estoy seguro que este ejercicio lo hicimos, pero lo voy a repetir. Si usted tiene una máquina y le asigna 10 años, 10 años, y vale 10 millones, entonces, ¿cuánto es el valor libro del activo en el año 5? En el año 5 vale 5 millones. Está justo en la mitad, y como vale 10, la mitad de 10 son 5. Usted divide por 5, divide el activo por 10 y lo multiplica por 5 y le va a dar 5 millones. Por lo tanto, el valor libro del activo es 5 millones. Y ahí no hay deterioro, ¿cierto? No aparece el deterioro. Entonces, si, bueno, pero eso es, ese es un, ¿no es cierto?, un cálculo de un activo sin deterioro. Pero la realidad es que el activo desde el año 1 al 2, al 3, al 4, al 5 ha tenido deterioro. Ha tenido deterioro. Entonces, si tiene deterioro, quiere decir que su depreciación acumulada es menor. ¿Por qué? Porque ahora tengo un deterioro acumulado. Entonces, supongamos que en ese año 5 vengo calculando año a año y tengo deterioro. Entonces, si tengo deterioro, ese año el deterioro se recupera. Y entonces, ¿hasta dónde se va a recuperar? ¿Hasta dónde se va a recuperar? Hasta el valor libro del activo sin deterioro. ¿Y cuál es el valor libro del activo sin deterioro? 5 millones. Entonces, ¿cuánto es la depreciación acumulada del activo sin deterioro? 5 millones. Entonces, ¿qué tengo que ajustar? Tengo que ajustar mi depreciación acumulada y tengo que ajustar mi deterioro acumulado. Lo primero que hacemos es anular 100% el deterioro acumulado. Se deja en cero. Luego tengo que ajustar la depreciación acumulada dejándola en 5 millones. Y finalmente la diferencia, ¿cómo se llama? La diferencia se llama reversión del deterioro. Entonces, la reversión del deterioro es una cuenta de resultados de ingreso. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, si fueran activos o estuvieran hiperactivos, ¿no es cierto?, estarían viendo en la resolución 3 el párrafo que yo le estoy señalando y estaría estaría revisando, ¿no es cierto?, el manual de procedimientos contables y me estaría dando los códigos, ¿no es cierto? Y otro estaría chequeando, ¿no es cierto?, con el nuevo plan de cuenta, ¿no es cierto?, para reconfirmar si los códigos son los correctos. Entonces, así es como se trabaja en contabilidad en equipo, altamente competitivo, motivados, ¿no es cierto?, y bien dirigidos por su líder. El líder contable cumple un rol importante en esto, porque es el que va, ¿no es cierto?, dando señales de contenido. Mira, mañana vamos a estudiar propiedades, planta y equipo. Y son 3, 4 páginas y ahí podemos estar todo el día si quiere. Y hacemos ejercicio y todo lo demás. Pero no, como el tiempo es escaso, hay que trabajar, bueno, hagámosle en 1 hora. Pero con ánimo, con ganas, con esto, con lo otro, ¿te fijas? Y así se estudia, así se avanza. Todos los días usted le hace un par de minutos a la contabilidad, estos textos, digamos, y a fin de año usted se transforma en una persona de interés nacional. Oye, no llamemos a Juanito porque Juanito sabe. Llamemos a Marcela porque Marcela sabe. Y si no sabe ella, me va a responder durante el día lo que necesito saber. Entonces ustedes tienen que ir en su grupo, ir creando líderes para que estos puedan dirigir al equipo. Todo equipo tiene que tener un líder.
Entonces, en la página 130 estamos en el párrafo 34, en recuperación del deterioro. El deterioro se recuperará hasta el valor libro del activo, como si este nunca se hubiera deteriorado. Eso, ¿vale? Entonces, eso es propiedades, planta y equipo, o bienes de uso para el sector público, si quiere. Entonces, vamos entonces por otra, ¿no es cierto? Las propiedades de inversión, ¿verdad? Si usted va a las propiedades de inversión, también ahí vamos a conocer que las propiedades de inversión se reconocen al inicio al costo. Las propiedades de inversión se reconocen al inicio al costo. Y posteriormente, ¿cómo se reconoce? Se reconoce, ¿no es cierto?, a valor razonable. Posteriormente se reconocen al valor razonable. Mire, si usted va a las propiedades de inversión en la página 72, hoy día usted va a tener que hacer ajuste al 1 de enero del 2021, porque usted reconoce bienes de inversión, pero vienen bajo la norma 6820. Y entonces va a tener que ajustar. Siempre a esta cuenta de adopción por primera vez, la 311.05. Entonces, ya hágale, a ver, veamos. Propiedades de inversión, criterios de reconocimiento. Al inicio, primero que todo, ¿qué son las propiedades de inversión? Las propiedades de inversión son activos que ocupa otro. Usted no lo ocupa otro. Entonces, ¿y por qué lo tiene? Para generar plusvalía o ingresos. Por razones, ¿no es cierto? Usted recibió una donación, un terreno, un edificio, una maquinaria, lo que sea, y usted no la necesita. Entonces, como es suya, usted, y recuerden los conceptos de mercado, no puedo tener un activo que no me genere flujo, sino sería un gasto. Entonces sería, lo ocupa otro. Perfecto, se lo arrenda un tercero. Entonces, propiedades de inversión, ¿no es cierto? El concepto son propiedades de inversión, son bienes inmuebles que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalías, o ambos en lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones. Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado. Ese es el concepto de una propiedad de inversión. El reconocimiento. En aquellos casos en que la municipalidad posee un bien inmueble destinado en parte para obtener renta o plusvalía y otra parte para la prestación del servicio, se debe evaluar la proporción del uso como propiedad de inversión. Claro, si usted está en el edificio consistorial, la mitad lo ocupa y la otra mitad lo arrienda, bueno, en el balance va a aparecer una mitad como bienes de uso y la otra parte como bienes propiedades de inversión. La valoración inicial. Las propiedades de inversión que cumplan con las condiciones para ser reconocidas como activos se valorizarán inicialmente al costo, en los mismos términos mencionados en la norma de bienes de uso. Entonces, me voy a los bienes de uso y busco el párrafo donde habla de los costos, los componentes del costo de un activo de bienes de uso. Entonces, me rijo por esa norma. Una vez que determino el valor del costo al inicio de una propiedad de inversión, la valoración posterior, eso está en la página 73, en los párrafos del 11 al 13. Y entonces la valoración posterior dice que es al valor razonable. Y la norma me define el valor razonable como el avalúo fiscal o la tasación comercial. Cualquiera de los dos, esos valores, es el valor razonable que yo puedo disponer para medir el activo al término de un periodo. Entonces, ese valor fiscal, usted con el rol en el servicio de impuesto interno tiene el avalúo fiscal. Si el avalúo fiscal dice 1000,
y la propiedad de inversión dice 1000, no pasa nada. Pero si el avalúo fiscal dice 1100 y el activo contable dice 1000, bueno, debo reconocer el mayor valor en resultado. Siempre en resultado. Pero como estoy a la fecha de la primera, como estoy ahora en el 2021, ¿no es cierto? Como estoy en el 2021, todos estos ajustes los tengo que hacer en la cuenta patrimonial, ajustes por primera adopción. Entonces, esos ajustes, insisto, lo tiene que hacer en la cuenta primera adopción, en la 311.05. Pero cuando ya esté en el 2022, en el 2023, en el 2024, resultado. Puedo decir con saldo acreedor o con saldo deudor. Si es deudor, significa que tuvo una pérdida. Si es acreedor, significa que tuvo una ganancia producto de la medición de una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque la norma habla de que su valor posterior será medido a valor razonable. Eso. Ahora, la otra opción que la misma norma escribe ahí, dice que usted puede medir también al término del periodo a valor comercial, con efecto en resultado. Pero le insisto, si estamos en el 2021, usted va a tener que, este ajuste va a tener que hacerlo en la cuenta patrimonial, adopción por primera vez, usando el código 311.05. Y con eso estamos. Entonces, ahora todos los ajustes van, ¿no es cierto?, en la cuenta adopción por primera vez. Todos los ajustes, ¿no es cierto?, de activo y pasivo producto de la convergencia van en la cuenta 311.05. Ningún cálculo producto de la implementación va con efecto en resultado. No altera el resultado del periodo en el 2021. Después, cuando seamos IFRS, sí. Salvo, ¿no es cierto?, estas cuentas que quedaron pendientes para el 22 y el 23, como por ejemplo los activos intangibles generados internamente. Esa es una cuenta que quedó pendiente. Otra cuenta también que quedó pendiente, todo esto son estos activos, ¿no es cierto?, monumentos, ¿no es cierto?, nacionales, patrimoniales, culturales, todo eso también quedó pendiente. Pero ahora usted lo reconoce, sin embargo la convergencia tiene 2022-2023 para hacerlo. Entonces, estamos entonces con las propiedades de inversión que se reconocen al inicio, al costo, y posteriormente se reconocen a valor razonable, siendo el valor razonable el avalúo fiscal o el valor comercial. Hay una cosa que también tenemos que tener presente, que la norma señala que si usted decide ahora los bienes, propiedades de inversión, reconocerlo posteriormente a valor fiscal, usted puede después cambiar la política y llevarlo a una valoración comercial. Sin embargo, si usted toma la opción ahora comercial, más adelante no puede volver a una tasación a avalúo fiscal. Entonces esas son situaciones que usted tiene que, ahí se necesita una pequeña conversación, ¿no es cierto? Lo lógico, si son bienes raíces, siempre deberá ser la tasación comercial, ¿no es cierto? Tasación comercial. Entonces, ¿por qué? Porque la tasación comercial recoge todas las variaciones de precio, la plusvalía y todo eso, ¿no es cierto? La plusvalía, ¿por qué se genera la plusvalía? Se genera producto del avance, ¿no es cierto?, del desarrollo propio del territorio. Ojo con eso, o sea, si el metro llega a Renca, ya se sabe que los precios aumentaron un 30%. Mire, para que ustedes sepan cómo son los modelos matemáticos. Existen modelos matemáticos, son aplicaciones. Por ejemplo, eso se mide el impacto a los minutos. No es una cosa que haya que ir a preguntar, oye, ¿cuánto vale? No, estos son modelos matemáticos. Si usted informa que el metro va a llegar a la plaza de Renca
inmediatamente los precios aumentaron en un 30%. Al tiro aumentó los bienes raíces en la comuna de Renca. ¿Y qué viene después? Bueno, viene de a poco se van agregando nuevos indicadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, las inmobiliarias, llega el metro de Renca, entonces vamos a construir en altura en Renca. Y empiezan a comprar casas y terreno y hacen el paño necesario y van construyendo. Entonces, eso también ayuda a la plusvalía. Entonces, obviamente, el 30% fue el punto de partida y después sigue subiendo, sigue subiendo. Yo nunca he podido, si alguien me pudiera explicar, pero yo les conté a ustedes, yo trabajé 15 años en un holding inmobiliario y empresas constructoras. Y siempre supe que el negocio es comprar los terrenos baratos. Ese es el negocio en realidad. Si tú compraste un terreno barato, el resto es muy difícil competir porque la mano de obra, todas las empresas pagan como lo mismo. Los plazos son los mismos, los materiales son los mismos, entonces hay poca innovación ahí para decir por aquí vamos a ganar plata. No, el tema está en la compra del terreno. Entonces, en ubicar un buen terreno y construir el punto óptimo. Entonces, nunca supe por qué Renca nunca se desarrolló inmobiliaria. No hubo grandes en desarrollo inmobiliario atractivo donde la gente que le iba mejor no tenga que cambiarse de comuna y todo eso. Entonces, si tú le ofreces buena vivienda, ¿no es cierto?, buenos departamentos, etcétera, etcétera, y buen acceso, la gente no se cambia de barrio, se queda. Buenos colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que en el caso de Maipú, por ejemplo, que yo conozco bien porque viví ahí hartos años, y cuando nosotros llegamos, Maipú no tenía metro. Esto fue el año 82. También Pajarito era una sola calle, ¿no es cierto?, con una sola pista, una para allá y otra para acá, y era muy peligroso, sobre todo en la noche, porque ahí había neblina permanentemente. Entonces, estaba mal, era otro periodo, ¿no es cierto?, más pobre, sin iluminación, etc. Entonces, hoy día no, hoy día usted tiene 2, 3 pistas para allá, para acá, tiene metro, tiene todo. En ese tiempo no había ninguna universidad, salvo la INACAP. Hoy día tiene varias universidades, tiene centros comerciales, tiene el hospital, ¿no es cierto?, un hospital nuevo que tienen ahí. Entonces, claramente la plusvalía cambió y por supuesto que es una de las comunas donde la población es más grande, ¿no es cierto?, en cuanto a población. ¿Por qué? Porque tiene los incentivos para comprar en Maipú y vivir en Maipú. Entonces, eso. Entonces, suben los precios y eso se llama plusvalía. Entonces, bueno, en buena hora Renca y ahora La Pintana y ahora viene otro proyecto del metro, ¿no es cierto?, que quiere llegar al corazón mismo de La Pintana. Entonces, por supuesto que eso va a traer desarrollos y mucho más. Entonces, eso es la plusvalía. Y entonces, en las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, es importante entonces ir por los criterios de reconocimiento. Ahora, si yo me voy a los activos intangibles, en los activos intangibles nosotros vimos, ¿no es cierto?, que los activos intangibles tienen vida útil definida e indefinida. Si es definida, se amortiza, busca deterioro, y el deterioro se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. El mismo caso, exactamente el mismo caso, si fuera un bien, propiedades, planta y equipo, un bien de uso. Si fuera exactamente un activo intangible con vida útil definida, se amortiza, busca deterioro y si tiene deterioro se reconoce un resultado. Ahora, ¿el deterioro se puede recuperar? Sí, se recuperará hasta el valor libre del activo intangible sin deterioro.
El mismo caso que los bienes de uso. Pero hay otro activo intangible con vida útil indefinida. Entonces, si es indefinida, no se amortiza, pero busca deterioro, pero el deterioro no se recuperará. Esos son los activos intangibles, ¿no es cierto?, con vida útil indefinida. ¿Cuáles son los activos intangibles con vida útil indefinida? Bueno, ejemplo, la Coca-Cola, ¿no es cierto? Si usted revisa la norma con respecto a la vida, a la vida útil de los activos intangibles con vida útil indefinida, eso quiere decir que hay una expresión política de la compañía de mantener vigente la marca. Para eso necesita apoyarla económicamente, ¿no es cierto? Y entonces, y eso lo expresa en su memoria la entidad. El mejor ejemplo es la Coca-Cola. Usted lee la memoria de la Coca-Cola y se va a encontrar con esa expresión, que los recursos que destina la Coca-Cola para mantener la marca vigente son cuantiosos. Así que tenemos marcas, por ejemplo, bueno, Pablo Neruda, hay otra marca, Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Son marcas que son perennes y esperemos que la fundación de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Ellos procuran de mantener vigente a estos poetas, ¿no es cierto? Poetas del amor, y que nos orgullece y que los jóvenes, sobre todo, que descubran estos grandes poetas reconocidos internacionalmente. Bueno, nosotros al comprar los libros, a hablar de ellos y de sus poemas, estamos de alguna manera apoyando la marca de una manera indefinida. Entonces, eso. Entonces, cuando tenemos activos intangibles con vida útil indefinida, no se amortiza, busca deterioro, y si tiene deterioro, se reconocerá en resultados, pero este deterioro nunca se va a recuperar. O sea, si hubiera un recupero, no lo permite la norma. Eso es con respecto a los activos intangibles. Si vamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, al tema de los arriendos, en la página 85. Si yo voy a los arriendos, lo mismo, usted, por ejemplo, ahora en las instrucciones de primera adopción, si usted en los arriendos tiene, ¿no es cierto?, leasing, tenemos que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque el leasing se reconoce al monto menor entre su valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pagos de arrendamiento. Entonces tenemos una valoración inicial. ¿Cuál es el monto menor? Entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pagos mínimos. Entonces, si usted hace ese cálculo, que yo creo que también lo hicimos, si no lo hicimos, ya sabe, me confirma. Y entonces hago ese cálculo y lo comparo de acuerdo a lo que viene en la norma 6820. Entonces, lo que yo recomiendo, si tengo todos los datos, por supuesto, si tengo los contratos y todo eso, es reversar, ¿no es cierto?, la cuenta leasing financiero, dejar en cero eso, y con efecto en la adopción, ¿no es cierto?, en la 311, y reconocer el nuevo activo en leasing y pasivo en leasing con efecto en la cuenta 311-05. Ángel Vera. Sí, profesor, lo interrumpo un poquito. ¿Le puedo hacer una consulta respecto al leasing?
Nosotros en nuestro municipio tenemos en este momento un leasing que estaría finalizando el 2021 y que el proceso empezó con la norma anterior. Entonces, ¿cuál hay que hacer el ajuste? ¿Cuál es el procedimiento al respecto al finalizar este leasing ya con la nueva norma o la nueva resolución? Claro. Claro, si termina este año, bueno, qué pena qué pena que sea por un año el esfuerzo, pero bueno, claramente tiene que hacer los cálculos, si tiene los datos, ¿no es cierto? Hacer los cálculos fuera de la contabilidad, determinas el monto, ¿no es cierto? El monto menor, y ese leasing, como conoces la vida, el uso, ¿no es cierto? Lo va a depreciar y lo va a multiplicar por la cantidad de años. Eso te va a dar la depreciación acumulada del activo del leasing. Entonces, esa depreciación acumulada va a ser el monto, para empezar, el monto del activo en leasing va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en la norma actual es al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Normalmente el valor actual es menor al valor razonable. Entonces, lo primero que vais a tener que ajustar es el monto bruto del leasing financiero. Eso es lo primero. Lo segundo, también si tú comparas la depreciación acumulada bajo la norma 6820 con la depreciación acumulada ahora, ¿no es cierto?, que tú determinaste sobre este monto menor, ¿verdad? También es diferente. Entonces tienes que ajustar eso, todos esos ajustes en la cuenta 311.05. Y, ok, y el pasivo, ¿no es cierto? El pasivo lo va a ir ajustando, de acuerdo a lo que te queda. Entonces, recuerda que en la NIF, el leasing dice que se reconoce al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de las cuotas de los pagos mínimos. Entonces, eliges el monto menor, que debería ser el valor actual, reconoce un activo y un pasivo en leasing. Y después tú vas a reconocer los intereses y los intereses por pagar. Y cuando tú estás pagando las cuotas, vas rebajando el pasivo y vas rebajando los intereses por pagar. Después tú rebajas los intereses que tienes en el activo, los vas rebajando contra una cuenta de intereses en resultado. Entonces, como estás en el último año, esos montos van a sufrir un ajuste, ¿no es cierto? Porque tú al hacer ahora tu tabla de amortización, sabes cuántos son los intereses y al compararlo con lo que tienes en el activo, lo vas a ajustar con la cuenta 311.05. Lo mismo, el pasivo de intereses por pagar también va a ser distinto, por lo tanto lo ajustas en la cuenta 311.05. Ese ejercicio está hecho, creo que lo hicimos el primer día de clase, porque en el primer día de clase hicimos mucho ejercicio y está en el tema del leasing, ahí está el tema del cálculo, cómo se hace. No deberías tener ningún problema, pero el ajuste lo tienes que hacer a la cuenta 311.05. Tienes 4 cuentas que vas a ajustar: activo en leasing, pasivo en leasing, intereses e intereses por pagar en leasing. Okay. Bien, entonces lo otro que tienes que también tener presente es que si vas a ejercer la opción de compra, eso yo creo que lo vamos a ver. Si ejerce la opción de compra, lo podríamos ver a la vuelta del coffee. Si ejercemos la opción de compra, tú tienes que eliminar todas las cuentas de leasing. El leasing, el activo, tienes que eliminar la depreciación acumulada del activo en leasing. Y ya, señora. Usted me dice cuándo vamos a la pausa o nos vamos al coffee. Como ya lo mencionó, aproveché las circunstancias. Sí, está bien, volvemos luego. Muy bien.